¿También esperas el tren? Sí, pues ya, yo creo que ya en cualquier momento llega, ¿eh? Pues sí, ¿llevas mucho tiempo esperando? Ya llevo un rato. ¿Tú? No, acabo de llegar. Bueno, pues va a estar bueno, ¿no? Pues normal, ¿no? Yo creo que sí. Mira, creo que ahí viene. A ver, atención, júntense equipo. Esta va a ser la estrategia que vamos a utilizar para hablar del Tren Maya. Atención. Vamos a avanzar evadiendo a la oposición. Es decir, que no piensen que por criticar a proyectos de gobierno ya somos de derecha. Nos vamos a ir por el lado izquierdo, cuidándonos de la línea defensiva y cuidándonos de no perder suscriptores, ¿ok? ¿Listos? Venga. Y esto dice... Híjole, está súper chido, ¿eh? Imagínate, va a haber un pueblito mágico en cada parada. Va a estar genial. Pues sí, puede ser, aunque no estoy tan segura. Yo creo que, no sé, siento que va a traer problemas a mi comunidad, la verdad. O sea, sí lo necesito porque, por ejemplo, ahorita voy a vender miel a otro pueblo y voy a ir a conseguir medicinas que yo no puedo conseguir allá, pero no sé, como que no se me hace para tanto. Ahora, ¿cómo que no para tanto? O sea, va a haber inversión extranjera, turistas, derrama económica, o sea, progreso. No sé, como que no me convence. Chale, pues qué aguada. A ver, como que ya me dio hambre. No manches, mira ese carrito. Está bien chido, ve todos esos postres. Disculpe señorita, ¿me podría dar una de esas paletas, por favor? ¿Tú no quieres algo? Bueno, como quieras. Sí, gracias, Ay, no manches. ¡Ay! No, ¿qué es esto? Sabe horrible. No, regrésemelo, devuélvame mi dinero, llévese esa madre. No, lo siento, no se aceptan devoluciones. ¿Cómo que no? ¿Dónde decía o qué? ¿Qué no leyó la letra chiquita de su pasaje? Nah, ma. Lo que acabamos de ver son dos de los tipos de pasajeros que han tenido mayor eco en el tema del tren del desarrollo. Por una parte tenemos los que siguen las ideas dominantes de desarrollo. Son quienes esperan que el tren traiga consigo inversiones para fomentar el comercio en la zona y así tener más servicios. Por otra parte, otros quieren que funcione únicamente como un servicio en sí mismo, o sea, un transporte que conecte a la zona y así dé acceso a recursos necesarios para las comunidades de la región. Para no hacerles el cuento largo, hemos llegado a un punto en la historia en la que el nivel de desarrollo de un lugar prácticamente equivale a qué tanto crece la economía, y eso se ha medido a través de un indicador estandarizado para todo el mundo conocido como el Producto Interno Bruto o PIB. El PIB mide el valor de mercado de los productos y servicios que se generan dentro de un país en cierto tiempo, es decir, el crecimiento económico, y no fue diseñado para medir el desarrollo, aunque hoy en día casi todo el mundo lo usa para eso. ¿Pero por qué esto es un problema? ¿Acaso el crecimiento económico no trae más dinero para que la gente pueda cubrir sus necesidades y así llevar al desarrollo? Un caso ejemplar que muestra que esto no es así es el de la ciudad de Cancún, en México, en donde con el fin de fortalecer la economía a través de un turismo alternativo, pero con la intervención de la iniciativa privada, se convirtió en un espacio destinado al turismo de élite. En tan solo 3 décadas, la población de la zona se ha triplicado y el espacio ha sido acaparado por la hotelería dedicada al gran turismo y a hoteles 5 estrellas all inclusive, que han sido los más destructores de recursos escénicos y naturales en la zona. Por ello, se ha estancado la economía en la región, por los evidentes problemas ecológicos, de marginación social, insalubridad e inseguridad, y de vulnerabilidad a riesgos naturales, económicos y sociales. Así como pasó en Cancún, el Tren Maya puede convertirse en el caballo de Troya ideal para agentes privados o inversionistas de capital que a menudo anteponen sus propios intereses económicos, y así, un proyecto que podría tener buenas intenciones terminaría desatando procesos que perjudican a la mayoría. Pero entonces, ¿por qué no escuchar a esa mayoría? Pues resulta que sí ha habido esfuerzos verdaderos por escucharlos, y lo que se ha visto es que quieren cosas diferentes.
porque simplemente son muchísimas personas diferentes las que serán afectadas por este proyecto. Y justo esa es la debilidad de un megaproyecto, que hay una gran diversidad de formas de pensar y de vivir, pero solo un proyecto homogéneo que afectará a todos. Así que la pregunta sería, ¿es socialmente y ambientalmente justo proponer megaproyectos como este? Chale, pues qué decepción, la neta. No creí que así fuera el desarrollo. Pues es que ya sabíamos a qué nos subíamos con esto de los megaproyectos. Aunque la verdad sí se necesita algo de apoyo a la región. ¿Qué onda, mis planetarios? Pues el día de hoy venimos a entrevistar a las personas que se van a subir al tren. A ver, encontramos al primero. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿estás esperando el tren? ¿Qué tal? No, para nada. De hecho, el tren ya se fue incluso. Yo vengo aquí nada más para saber cómo le podemos hacer para echar todo esto para atrás, porque habemos muchos que pues, ni siquiera queríamos esto. Pero mira, ahora ya están las vías, ya está todo construido, o sea... La verdad que sí, estoy muy enojado. Interesante la opinión del no pasajero del nuevo tren. También puede haber muchos que no se quieren subir al tren del desarrollo porque sus ideas de desarrollo y bienestar son diferentes. Por ejemplo, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o para los cuates PNUD, el desarrollo humano se define como el proceso de ampliación de las opciones de la gente. Para otros autores, como el economista mexicano Enrique Lev, es conveniente abandonar la idea de que existe un modelo único para satisfacer las necesidades y sustituirlo por el concepto de múltiples culturas y modos de vivir. Esto ha llevado a que se propongan nuevas formas de medir el desarrollo más allá del PIB. Existen diferentes indicadores para el desarrollo humano, como lo son el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, el Índice del Planeta Feliz de la New Economic Foundation o el Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután, por mencionar algunos. Estos contemplan otros aspectos importantes para el bienestar, como ambiente, educación, igualdad de género, entre otros. O bien, también existen visiones más complejas que no ven a la naturaleza como algo aparte. De hecho, puedes ver nuestro video de ecocentrismo aquí. Bueno, pues acompáñenme aquí que les voy a enseñar mi huertito, donde vamos a sacar para unas quesadillitas con flor de calabaza que hay Jesús de Veracruz. Entonces, bueno, antes que nada vamos a regarlo. Aquí pueden ver. Entonces, bueno, como saben, amigos, aquí se debe de regar cada día porque pues hace mucho calor. Entonces, bueno, pues venga, dice. ¡Hora! ¡Cámara y mi agua, morros! ¡Chale! Ya no podré hacerme mis quesadillitas. ¿No será que la chiquiosa tiene algo de comida que nos comparta? Vamos a ver a mi chiquiosa, síganme. Bueno, pues vamos a ver aquí mi chiquiosi. A ver si tiene algo que ofrecer. ¡Yura! ¡Yura, estás vías! ¡Chale! Ya no me van a dejar acá convivir a gusto. Ya me fragmentaron la fiesta estos morros. De acuerdo a la manifestación de impacto ambiental, que fue publicada un mes después de que empezaron las obras y que además no está completa, entre los impactos ambientales que tendrá este proyecto está la fragmentación de hábitat, cambio de uso de suelo y el riesgo de colapso e inundación por el tipo de suelo de la región. Así que no importa desde dónde lo busquemos, cada vez se pinta un panorama menos alentador para un megaproyecto como el Tren Maya. Pero aún así hay personas que realmente lo quieren. Entonces, ¿cómo tomamos esta decisión? Pues esto es lo que pasa cuando te mandan al supermercado solo. Tienes que elegir qué va a cenar tu familia durante las siguientes 2 semanas. Por un lado, podría llevar este cereal, los Planet Pops, los favoritos de casi todos, por excepción de los 2 que les causa diarrea. O me podría ir por esta otra opción, que pues rinde más y está más barata y a nadie nos disgusta. O una tercera opción, que sería, bueno, el favorito de mis papás. Y pues podría serles paro, ¿no? Porque pues ellos casi nunca eligen. La decisión que tomemos depende de nuestro sistema de valores. Ya sea que queramos el beneficio de la mayoría, o sea, si la mayoría quiere el tren, se hace, o minimizar las pérdidas totales. Es decir, si los que van a ser afectados serán más afectados que los beneficiados que van a ser los que se van a beneficiar, entonces no se hace. O también podríamos priorizar la voz de los que nunca pueden escoger. Es decir, que si hay algunos a los cuales les va a afectar el tren o no les conviene, aunque sean poquitos, serán suficientes para detener su construcción. Realmente nosotros como productores de aquí, los productores mayas, estamos dedicados a lo que es la miel, lo que es un poco de agricultura.
poco de ganadería. Para nosotros, pues no logramos entender en qué nos vaya a beneficiar el Tren Maya. Lo que sí podemos entender que nos va a perjudicar porque pues de alguna forma van a deforestar árboles, selvas, van a contaminar nuestras aguas. Nosotros no vamos a abandonar las abejas para ir a trabajar para el Tren Maya. Yo, por ejemplo, no voy a abandonar mi territorio. Con especialistas en diferentes áreas de las poblaciones locales. Y lo que nos encontramos, pues la verdad es que nos sorprendió mucho. Recorrimos muchos de estos poblados, tengo el listado ahí, pero son todos los que pudimos de por donde se supone que va a pasar, porque no está el trazo definitivo. Pero como va a ir a lo largo básicamente de la carretera, porque es donde se tiene derecho de vía, entonces los poblados más cercanos a las carreteras son los que fuimos recorriendo. Que este tren o esta nueva forma de comunicación o de transporte va a permitir precisamente eso, darnos a conocer. La reserva de la biosfera de Calakmul, y es preocupante, hay tala, hay cacería, hay tráfico, no entra ni la autoridad. Entonces para nosotros es una oportunidad de regular, de meter realmente orden, de que las leyes ambientales con las que ya contamos en este país se cumplan. Esto es lo que realmente hace que esta sea una decisión tan controversial. ¿Cómo acomodar todas estas voces en un marco de decisión? Nosotros creemos que es hora de tomar en cuenta a los que serán más impactados, ya que muchas veces son las voces que menos escuchan. En lugar de megaproyectos, podríamos pensar en alternativas tecnológicas reproducibles y accesibles para la gente que las necesita, en la escala requerida para combatir el desempleo, la pobreza y la malnutrición. Además, las unidades de producción descentralizadas y relativamente pequeñas facilitan la autosuficiencia y abren el camino para el desarrollo futuro de las capacidades locales. No se trata de ser antitecnología, sino simplemente darnos cuenta de que la ciencia y la tecnología son eso, meras herramientas para el desarrollo humano y no el desarrollo en sí. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, su capitán planeta, y esto fue Planeteando. Pues ahí estuvo el video del Tren Maya, mis planetarios. Estuvo cañón. Así es, uno de los más difíciles de hacer, porque realmente es un tema complejo. Y bueno, seguramente tú cuando empezaste a ver este video ya tenías alguna idea, ya sabías como que el Tren Maya te gustaba o como que no te gustaba y como que venías a ver qué decía Planeteando y a ver pues si estaban o sea, incluso pues, detrás de tu mente puede que pensaras como no, pues a ver si estos cuates tienen más argumentos en contra o más argumentos a favor del Tren Maya y así, ¿no? Justamente a veces eso es lo que nos pasa, como mucho este sesgo de confirmación, ¿no? Como venir a buscar con pincitas como esta cosa que ya pensamos y pues creo que justo eso es algo en lo que no quisiéramos que cayera este video, o sea, no queremos que este video sea como una evidencia más para decir, ya estoy ahora sí más en contra o ahora sí ya sé cómo podría estar más a favor, ¿no? Sí, exactamente, y pues lo que queríamos ilustrar era que pues hay todo tipo de voces, todo tipo de perspectivas, hablando de por qué sí y por qué no, y creemos que en primer lugar nosotros no somos quienes debemos de tener una voz en esa decisión, digamos, porque no nos va a impactar a nosotros. Así es, o sea, si me preguntas como a mí, Bernie Bastien, ¿te gustaría que se haga el Tren Maya? Pues te puedo decir no, o sea, en lo personal no me gustaría no me gusta cómo está planteado, pero... O sea, ¿qué vale mi opinión? O sea, realmente lo que a mí me gustaría hacer no es gritar a los cuatro vientos, no lo hagan, sino me gustaría, pues, colaborar a procesos participativos para que las personas que están ahí y que van a ser afectadas, pues justamente empoderen su voz, ¿no? O sea, que su voz se escuche más y más como de que sea escuchada y haya una reacción ante eso, pues más bien que tengan esa posibilidad de construir ellos, ¿no? O sea... También el decir como de, voy a tener que hacer un video de YouTube para que, pues, pobrecitos, ¿no? Los que viven ahí no sean tan afectados. Pues no, o sea, esa es otra... De hecho, esa es otra forma de racismo, ¿no? O sea, de decir como de, no, o sea, les tengo que dar esa voz. O sea, no, justamente. Sí, y yo estoy de acuerdo. Si a mí me preguntan personalmente, diría que no se haga. Pero al final de cuentas, pues hay gente allá que también está diciendo que sí lo quiere, justamente porque ve que de alguna manera pues va a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces creemos que hay que cuestionarnos es por qué
insistimos en que haya ciertas instituciones, ciertas entidades, ciertos grupos corporativos que constantemente estén interviniendo en la zona y que ellos sean los que en realidad decidan lo que va a pasar y nada más digan, ¿estás de acuerdo o no? Así es, así que, o sea, si están más confundidos de lo que entraron, creo que esa es una muy buena señal. O sea, creo que tienen que desconfiar en alguien que diga, el Tren Maya es la maravilla, es lo más chido que puede pasar y lo defienda a todo corazón. Y tienen que desconfiar de alguien que diga, el Tren Maya está podrido, es una porquería, nadie debería quererlo. O sea, no, creo que ese blanco o negro es justamente lo que se ha demostrado que no es así. O sea, se ha demostrado que las voces que han expresado que viven ahí no son blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, pues así es que cerramos este video con esta escena postcréditos, pues muy necesaria también, ¿no? Escriban en los comentarios qué opinan. Así es. Escribe si, por ejemplo, a ti te gustaba la idea del Tren Maya y ahora piensas que no tanto. O si no te gustaba y ahora piensas que ¿por qué pensar que no me gusta y porque eso es lo verdadero? No sé, compártanos sus comentarios y compártanos con sus redes. Y pues cámara, esto es todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Y pues no nos podíamos ir sin antes agradecerles a nuestros queridísimos Patreons. Ellos son súper chidos. Y muchas gracias a Adrián Gutiérrez, a Fernando Ramírez Medina, a Ernesto Beltrán, Easy Kastner y Vina Resey. Ustedes hacen posible que Planeteando siga existiendo, hacen posible este sueño y les agradecemos mucho. Y a todos los que quieran apoyarnos, métanse a www.patreon.com/planeteando y pues conviértanse en Patreons, ¿no? Voten por qué videos quieren que hagamos, voten por qué las miniaturas y vean bloopers exclusivos. Hasta la próxima. Adiós.